Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús si se escribieran una por una. Pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos al principio y acabamos este tiempo pascual, nos queda solo la gran fiesta de Pentecostés, que es una de las fiestas grandes. Y la primera lectura es prácticamente ya cuando se acaban estos hechos de los apóstoles. Dice que llegan a Roma, se han saltado cosas como es normal, pero bueno, en 50 días no se leen, en menos de 50 días solo los no festivos, no se llega a leer todos los hechos de los apóstoles y por eso se van saltando. Llegan a Roma porque Pedro ha apelado, lo explica también aquí, cuando lo explica a los principales de los judíos y también a los primeros cristianos, que era el ir explicando lo que había pasado. Perseguido por los mismos judíos, declarado inocente por los romanos, pero ante la insistencia de los judíos tiene que apelar al César. Él es ciudadano romano y puede hacerlo. Los judíos que no eran ciudadanos romanos, que eran la gran mayoría, no podían apelar al César. Solo el ciudadano tenía derecho a apelar al César. Él lo hace. Apelar al César es como ir al Tribunal Supremo, no es que el César tratase el tema de forma directa, aunque en algunos casos sí, pero no era lo normal. El caso es que se está 2 años de vigilancia, o sea, de libertad vigilada. Dice que le alquilan un piso donde está él, estará estos 2 años esposado a un soldado que lo ha de pagar también él, con lo cual se supone que es la comunidad cristiana que le paga el lugar donde vivir y le paga al soldado que se ha de ir relevando y le va pagando los servicios, si no tenía que estar en la cárcel. Y dice que allí reunía muchísima gente, allí recibía muchísima gente, iba catequizando. Y se acaba, Hechos de los Apóstoles. O sea, se acaba con la libertad de Pablo. Aquí hay muchas teorías que dicen unas razones u otras. La razón más obvia es porque se escribe en ese momento, se acaba de escribir Hechos de los Apóstoles, justo con la libertad de Pablo. Y eso nos daría la fecha de cuando se hacen el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. O sea, alrededor del año 60. Muy poco después, unas fuentes dirán que entre el 62 y el 64, más o menos, con la persecución de Nerón, pues morirán, aunque en tiempo diferente, pero en la misma persecución, Pedro y Pablo. Muy pocos años después de esto. Para nosotros, la vida de Pablo es vida ejemplar a todos los niveles. Ejemplar de por vida, aún con el genio que tenía, que hoy no está de moda la gente con el genio de Pablo. Pero dicen que para ser santo hay que tener genio. Buen genio, pero genio. Las personas de sangre de horchata no llegan a ser santos.
si no se imponen a sí mismos para el bien de lo que Dios quiera. Por una parte, ejemplo de vida y santidad, pero sobre todo es el gran intérprete de Cristo. Muchos llegarán a decir, mintiendo más que exagerando, que bueno, la doctrina cristiana no es de Cristo, es de Pablo, no os lo creáis. Cuando uno coge los evangelios y coge a San Pablo, uno se da cuenta de que es el auténtico intérprete de Cristo. Entiende a la perfección a Jesucristo, no bajo los estereotipos que nos hemos creado muchas veces, sino al auténtico Cristo que viene a salvar el mundo. ¿Cuál es el problema de Pablo? Que se lo toma en serio. ¿Cuál es el problema de nuestro mundo? Que no nos lo tomamos en serio. Muchas veces, otros sí, faltaría más. La vocación que tenemos es a ser de Cristo, ser cristianos. Y hay un punto, pasamos solo un momento al Evangelio, porque hay un punto curioso. Es el momento en que ya se ha dado las llaves a Pedro. Padre, ¿me amas más que tú? Bueno, después de la resurrección, en una de las apariciones y al final del Evangelio de Juan, y dice que Juan lo seguía a Pedro y Jesús. Y entonces Pedro le dice, bueno, le ha hablado a Pablo de que morirá mártir, te cogerán, te atarán, te llevarán donde no quieres, signo del martirio. Y entonces se gira, ven a Juan y Pedro pregunta, bueno, ¿y este qué? Y ahí viene una tradición antigua. Dice, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y parece, por lo que dicen los textos, que la gente, cuando supo de esto, porque esto después se decía, Jesús ha dicho esto y tal, se pensaban que Juan no moriría jamás, que se quedaría hasta el fin de los tiempos. O sea, hasta que se acabase el mundo, Juan estaría aquí. Cosa que no tiene sentido, pero que lo interpretaron de aquí. Por eso, el mismo apóstol Juan lo niega. Y no solo niega esto, hay otro detalle curioso. Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Es Pedro. Será la cabeza visible de la Iglesia, lo ha instituido el mismo Jesús. ¿No puedes saber esto? No. Y es que Pedro no es Jesús. Pedro es la cabeza visible, representa a Jesús en la tierra, lo representa, pero no es Jesús. Algunos dicen, bueno, es que Pedro, siendo el Papa, siendo el sucesor de Pedro, puede hacer lo que quiera. No, no puede hacer lo que quiera. Lo que ha de hacer, y esa es la misión de Pedro, es darnos a Jesús, es ser el centro, mostrarnos el centro de la fe, que es Cristo, y ser el intérprete auténtico cuando habla ex cátedra de la fe de la Iglesia, pero sirviendo a Cristo. Esto hay mucha gente que les cuesta de entender. Ven como si el Papa fuera un rey medieval, que puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, los reyes medievales no podían hacer lo que les diese la gana, esos son más reyes más modernos, pero es igual. Esos reyes autoritarios que podían hacer lo que quisieran. El Papa no es de estos, no puede serlo. El Papa está al servicio, no es el que hace lo que quiere, sino al servicio de Cristo y de la Iglesia. Por eso nos lo dirá San Pablo, no se puede cambiar la fe, no se puede cambiar la doctrina, aunque un ángel os revelase un evangelio distinto, sea anatema. No le hagáis caso, no es así. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Claro que las formas pueden cambiar, claro que las prioridades pastorales cambian para el bien y la salvación, no la esencia, pero sí lo externo. Pero no es un monarca absoluto.
En la Iglesia no todas las cosas cambian, pero eso que digo del Papa, porque aquí nos habla de Pedro, que no tiene ni derecho a saber qué pasará con Juan. Esto es de Cristo, Él hará lo que Él quiera. Tú ven y sígueme, tú actúa en lo que yo te mando, en lo demás no te metas. No has de saber, no tienes por qué controlarlo todo, sino servir a Cristo para el bien de toda la Iglesia.